Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver las zonas emergentes en nuestro país. Van a ver que le llamamos zonas emergentes a aquellos lugares que han resurgido, que están resurgiendo en la vitivinicultura, pero que tienen mucha historia y muchas características nuevas de esos vinos para mostrarnos. Así que bueno, los invito a que empecemos el recorrido. Bueno chicos, vamos a comenzar entonces con las zonas emergentes. Bueno, estas zonas emergentes surgen un poco por esta diferenciación que hemos venido hablando de la vitivinicultura argentina y gracias a las condiciones climáticas, a sus suelos, a su variación en altitudes, latitudes, podemos empezar a descubrir nuevos estilos de vino, de nuevas regiones, con características totalmente diferentes, y esto es un poco lo que ha empezado a resurgir de estas zonas emergentes, que muchas de ellas tuvieron vitivinicultura e inclusive mucho antes que Mendoza en algunos casos, y que bueno, después de un tiempo han vuelto a reflotar todo el impulso de la vitivinicultura, buscando eso que nosotros conocemos como la diferenciación de los productos para salir a competir al mercado. Bueno, entre las provincias que tenemos dentro de las zonas emergentes, vamos a ver ahora un poquito de Entre Ríos. Como les digo, por ahí son provincias que no las tenemos acostumbradas a verlas con el ojo de la vitivinicultura, pero tienen vitivinicultura, tienen bodegas, tienen vinos, así que vamos a hacer un repaso de cada una de estas provincias. Bueno, fíjense, Entre Ríos tiene una historia bastante antigua de vitivinicultura. Fue una actividad pujante desde finales del siglo XIX, es decir, que ya por fines de 1800 ya tenía vitivinicultura. En 1907 la provincia alcanzaba el cuarto lugar en el Censo Nacional de Viñedos, un dato no menor, con más de 30 bodegas y 5.000 hectáreas cultivadas a lo largo de los ríos Paraná y Uruguay. Es decir, fíjense la importancia que tuvo Entre Ríos. Además que posee una ubicación estratégica por estar cerca de los ríos con los que después podía sacar y comercializar sus productos al exterior. En 1934, con la Ley Nacional 12.137, se fomenta la producción exclusivamente para la zona de Cuyo, y eso desincentiva o desalienta la producción de vinos en otras provincias saliendo de la región de Cuyo, y ahí es donde desaparecen de Entre Ríos la mayoría de sus viñedos y sus bodegas. Y en 1993, cuando se deroga la ley que desalentaba la plantación de viñedos fuera de la región de Cuyo, comienza nuevamente un proceso de reimplantación de vid en esta provincia entrerriana. Bueno, y desde allí viene creciendo la producción tanto de vid como de vino, por supuesto, a lo largo y a lo ancho de Entre Ríos. Una tierra especial para cultivar vid y experimentar sabores y tonalidades diferentes a las que estamos acostumbrados porque hay características climáticas distintas. Actualmente hay 56 hectáreas implantadas en aproximadamente 40 viñedos, registrados como tales. Dice, 10 tienen la autorización para elaborar vinos caseros, pero se cree que hay muchos más, porque seguramente habrán muchos más que no están dentro del registro oficial. Si bien todo el territorio de Entre Ríos posee un excelente potencial para el cultivo de la vid, la región sur, sobre las márgenes de ambos ríos, tanto Paraná como el río Uruguay, son las zonas ideales. Exceptuando la zona del delta, dice, guarda una especial similitud con la región de Burdeos en Francia, vitivinícolamente hablando, haciendo la relación con otra zona parecida. En cuanto al clima, bueno, acá tenemos un clima totalmente templado pampeano, con vientos que provienen tanto del océano, porque estamos casi al nivel del mar, del océano Atlántico, además de los vientos locales como el pampero, la sudestada, el viento norte. Además, dice, cuenta con precipitaciones abundantes. Veníamos acostumbrados a decir que la vitivinicultura se daba en zonas que tenían precipitaciones bajas, entre 100 y 300 milímetros de lluvia. Bueno, Entre Ríos tiene 1.200 milímetros de lluvia anuales. La temperatura promedio en invierno es de 9 grados y en verano es de 23. Esa temperatura promedio de 9 grados en invierno es una temperatura un poquito alta para la planta por allí. En algunos casos hay que tener cuidado porque en inviernos un poco cálidos
muchas veces las plantas no terminan de hacer bien el periodo, digamos, de dormición y empieza la brotación muy temprano. Entonces tienen que trabajar por ahí con algunos controles hormonales sobre la planta para lograr que la planta tenga su periodo de dormición. El suelo, respecto al suelo, salvo en la margen derecha sobre el río Uruguay, dice donde las primeras cortezas son de características sílices, las arcillas son los materiales más comunes y difundido en la Mesopotamia. Es la imagen típica, si alguna vez han ido o han recorrido caminos y zonas del litoral argentino, la tierra anaranjada. Eso es arcilla. Llueve y se hace un pantanal, barro puro, porque la arcilla retiene mucha humedad, conserva esa humedad, ese agua, y se producen muchos anegamientos cuando hay lluvia. Mucha presencia de arcilla, y por eso también el color de esa tierra que tiene ese color naranja. Bueno, el vino entrerriano va a ser mucho más suave en el sentido de estructura principalmente, no tan pesado en boca, y se manifiesta más la acidez por esas características de mayor nivel de precipitaciones. Justamente es una característica del clima de este lugar. Es también más suave en alcohol, al no tener, digamos, ese clima árido, seco como tenemos nosotros y con temperaturas más extremas durante el verano, la planta no genera una acumulación excesiva de azúcares, por lo tanto tenemos menos azúcar, menos alcohol y mayores niveles de acidez. Por ejemplo, hace una descripción Felisa Sabatini, directora de la región del litoral del Instituto Nacional de Vitivinicultura, dice: aquí el alcohol no quema como en un vino, por ejemplo, de Cafayate, por hacer una comparación, que si tomamos el caso de un vino entrerriano, estamos hablando de vinos que tienen entre 11,5, 12,5 de alcohol como mucho, cuando por allí en un vino del norte, o inclusive en un vino nuestro, de Mendoza, de San Juan, de La Rioja, por ejemplo en esta cosecha 2020 que hemos tenido, es muy común encontrarnos con alcoholes arriba de los 14,5 con total facilidad. Nosotros este año tenemos vinos que han llegado a madurez azucarina muy alta y han terminado de fermentar con 15,6, 15,7 de alcohol, que es un valor muy alto de alcohol. Bueno, eso no se da en esta zona en donde las precipitaciones van regulando mucho más el tema del azúcar. Y además, cuando el alcohol es muy elevado en un vino, eso repercute en hacer que el vino sea calórico. Se dice que el vino es calórico en boca, que es la sensación que genera ese alcohol. Por eso dice, bueno, en este caso el alcohol no quema, como en otros lugares que tenemos muchísimo más alcohol. El vino de esta zona tiene una suavidad determinada, menos aroma, porque es una zona húmeda, que no le permite desarrollar muchos aromas, dice, pero es un buen vino. Bueno, lo mejor de esto es en algún momento ir, probar, degustar los vinos y cada uno sacar sus propias conclusiones. Porque acá en definitiva es el consumidor después el que manda. Bueno, veamos algunas bodegas de la provincia de Entre Ríos. Por ejemplo, tenemos la bodega Bullier-Sermet. Fueron los pioneros de esta segunda etapa, incentivados por los relatos del abuelo, Carlos Miguel. Dice, quien vivió aquellos años de prohibición, se lanzaron a la tarea de revivir el trabajo en la viña. Ellos son una de las tantas familias que durante 4 generaciones habían vivido en Entre Ríos, de la pequeña bodega, en su caso fundada por Michel Bullier-Sermet, un poco después de su llegada allá en la colonia San José por 1860. El nuevo inicio se forjó con plantines traídos de Cafayate, justamente. En 2002 adquirieron una bodega de 1874 que perteneció a la familia Fabre en Colón, con 6 hectáreas, donde hoy cultivan Chardonnay, Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah y Tanat, que son las variedades que tienen en esta zona. Rescatamos mucho las características de este último varietal, del Tanat. Recordemos que el Tanat es la variedad emblemática de Uruguay. Bueno, la bodega Bullier-Sermet, que se encuentra ahí en la ciudad de Colón, casi sobre el río Uruguay, enfrente está la ciudad de Paysandú, tiene todas las características climáticas y aptitudes para lograr un Tanat muy parecido a lo que se produce en Uruguay. Con esta cepa se producen vinos y espumantes que llevan el nombre del linaje familiar. Bueno, ahí hay imágenes de la bodeguita. Una bodeguita realmente muy interesante que la atienden los dueños, o sea,
la misma familia hace las visitas guiadas y atienden al turismo. Si tienen la oportunidad en algún momento, conózcanla. Yo tuve la oportunidad de conocerlas y realmente es muy interesante ver otra vitivinicultura muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, no hay riego. Si ustedes ven los viñedos, no hay riego. No necesitan regarse. Hay pasto. O sea, los niveles de humedad hacen que estén las plantas de vid casi sobre césped. Todo verde, todo lleno de pasto. Los vinos realmente tienen un estilo único, particular, propio de las características de esta región. Cuando hagamos o visiten alguna vez estos lugares, no hagamos lo que tiende a hacer la mayoría. Nosotros desde el punto de vista profesional y técnico tenemos que ser más objetivos. No comparen, no comparemos estilos. Pero esto nada que ver, estos son peores que aquello, estos son mejores. Son estilos de vino diferentes. Esto es un estilo de vino que está adaptado a este lugar con otras características de suelo, de clima completamente distintos. Y se los aclaro porque hacen Malbec. Tuve la oportunidad de probar los Malbec que hacen ellos. Son muy diferentes a los Malbec que estamos acostumbrados a probar de acá. Diferentes, ni mejores ni peores, diferentes. Que tal vez tengan algunos consumidores que les guste mucho este estilo, o nos vamos a encontrar con consumidores que prefieran el estilo que elaboramos desde Mendoza. Eso es una cuestión después de gustos. Bien. Borde Río, otra bodega, esta es un poco más nueva, moderna, también en la provincia de Entre Ríos, pero está ubicada en la otra margen, sobre el río Paraná, en la ciudad de Victoria, frente a Rosario también. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir y conocer, un lugar hermoso, muy bonito. Bueno, Borde Río, ubicada en Victoria, propiedad de Verónica Irazoki, Guillermo Tornatore, abrió un poco después que la otra que vimos recién. Tienen 18 hectáreas de viñedos y olivares y una producción de vinos que se llama Injusto y espumantes, Borde Río, que juntos alcanzan hoy las 50.000 botellas, aunque las instalaciones permiten crecer hasta las 100.000 botellas anuales. Allí se organizan diferentes actividades para recibir a los interesados y disfrutar y descubrir de las cualidades de esta zona. Dice, algunos la llaman la pequeña Burdeos por las características que tiene. Esta bodega, como les digo, es muy interesante, moderna, muy bonita. Organiza, por ejemplo, muchas actividades relacionadas con el enoturismo para que el turista se sienta a gusto, disfrute de una jornada, como los atardeceres, como música, que podamos visitarla y comer algunos platos típicos y probar los vinos. Muy, muy linda bodega. Después tenemos la bodega Los Aromitos, en la ciudad de Crespo, que es el tercer emprendimiento. La bodega trabaja desde el 2011. Fíjense que son bastante nuevos o modernos estos emprendimientos, por eso estamos diciendo zonas emergentes. Están emergiendo nuevamente. Fue creciendo lentamente hasta adquirir hace unos 3 años la categoría industrial. Aquí se elaboran en su etiqueta ARA con la cosecha de los viñedos Tanat, Syrah, Merlot y Malbec, que poseen en Colonia Ensayo, departamento de Diamante, a unos 50 kilómetros de distancia de la capital entrerriana. Después tenemos Finca Renacer, ubicada en Colonia San Bonifacio, en La Criolla, departamento de Concordia. Concordia, ya estamos sobre el río Uruguay, frente a la ciudad de Salto tenemos. Del lado de Uruguay está la ciudad de Salto, bueno, de este lado tenemos Concordia. Concordia es la segunda ciudad más importante Entre Ríos, después de Paraná, que es su capital. Concordia es la segunda ciudad. Tierra de parques termales. Si alguna vez tienen la oportunidad, vayan, conozcan, realmente bellísimos los lugares y los parques termales que tienen. En todas estas ciudades hay parques acuáticos termales para disfrutar, principalmente en invierno. Tiene una diferencia en cuanto a su sistema de conducción. Vamos a ver mucho el sistema de conducción Lira en la zona de Entre Ríos, que es el que ven ustedes aquí en la imagen. El Lira es como una Y, es un sistema de conducción como en Y que dispone de 2 brazos para que en el centro se abra la canopia y permita la circulación del aire y que no se acumule la humedad que después puede llegar a generar algún foco de enfermedades criptogámicas. Entonces, el sistema de Lira lo que hace es tratar de separar los racimos, las hojas, para ventilar y mejorar la ventilación del viñedo. Ese es el sistema que está ahí en la foto. Bien,
Eso en cuanto a la provincia de Entre Ríos. Vamos a la provincia de Córdoba, centro del país. Bueno, Córdoba la ponemos dentro de las provincias emergentes, pero, voy a decir pero y porque, o sea, tiene un pero y un porqué. Emergente porque está emergiendo principalmente en su fama, en su apuesta hacia la vitivinicultura, que empieza a buscar esos estilos, esa diferenciación que hemos ido hablando. Pero no es para nada emergente en el sentido de la historia que tiene Córdoba, porque históricamente Córdoba es una vieja y tradicional provincia elaboradora de vinos. Ubicada en el centro mismo del país. Es la segunda provincia en población, con una ciudad capital pujante, dice, y un paisaje marcado por las sierras. La geografía serrana, con buenas lluvias y suelos graníticos, metamórficos, ofrecen dos regiones bien delimitadas. Calamuchita, que recorre el macizo central, y tras la sierra hacia la llanura oeste. Es decir, recordemos que Córdoba tiene una sierra bastante grande que lo separa de San Luis. Esa sierra, la sierra se ubica acá, ¿sí? En este sector, casi en el límite con San Luis. Esa sierra hace que tengamos Calamuchita, General Belgrano de un lado, que seguramente son lugares que por allá habrán escuchado hablar, o Embalse Río Tercero, están de un lado. Pero si esa sierra que continúa por acá, cuando uno la cruza de este lado de Córdoba, acá, en ese límite que tiene ahí con San Luis, se conoce como Tras la Sierra o Valle de Tras la Sierra, que si alguna vez pueden también visítenlo porque son paisajes bellísimos. No sé si han escuchado hablar, por ejemplo, ustedes acá en San Luis tienen la localidad de Merlo, muy famosa turísticamente, Merlo. Bueno, si uno hace el camino que comunica Merlo con Mina Clavero está en Córdoba. Se hace el camino de Merlo a Mina Clavero, pasa por todo el valle de Tras la Sierra. Esa sería la otra cara de la zona vitivinícola cordobesa. Con un puñado de bodegas en elaboración a unos 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, dice, y unas 278 hectáreas cultivadas censadas en el 2019. Así que fíjense, importante el número de hectáreas. Dentro de estas zonas emergentes se destacan algunos Malbec, Merlot y Cabernet Sauvignon, que ya tienen su pequeño lugar en el mercado. Excelentes productos y ejemplares de estas variedades. Bueno, fíjense esta imagen, la vieja y conocida bodega La Caroyense, una de las bodegas más antiguas. Colonia Carolla fue la sede donde se fundó una de las bodegas más grandes, antiguas y emblemáticas de la provincia, La Caroyense. Constituida como cooperativa en el año 1930, estuvo cerca de cerrar sus puertas años después, momento en el que fue comprada. Hasta hoy se mantiene como una empresa privada. Colonia Carolla no la conocemos por sus vinos, la conocemos por sus salamines. Si es la capital del salame, Colonia Carolla, o el salame de la colonia, que se lo conoce así. Pero bueno, tiene mucha historia, mucha tradición, y la bodega La Caroyense es una de los emblemas de este lugar. Bueno, aquí es tierra de jesuitas, una zona que estuvo habitada por los jesuitas, que se instalaron desde el 1618 en la estancia de Jesús María. Elaboraban un vino que le llamaban lagrimilla. Lagrimilla. Muy rico, si alguna vez tienen la oportunidad de probarlo, muy rico, la verdad que bien logrado el producto. Es el primer vino americano, dicen, llegar a la corte española. Bodega La Caroyense elabora este vino especial apto para la Santa Misa, en recuerdo de lo que significó la gesta colonizadora. Bueno, el clima, en general, la provincia es mediterránea, posee un clima de tipo templado continental. Acá ya no tenemos influencia tanto del mar porque estamos un poco más alejados, es netamente continental. Dada la mediterraneidad, las variaciones o amplitudes térmicas son mayores que en la costa atlántica. O sea, vamos a tener más amplitud térmica que en aquellas zonas que están más cerca del mar. Su geografía de sierras, valles y llanuras marcan a lo largo del territorio cordobés regiones con características edafoclimáticas muy diferentes. Principalmente frutos con diferencias notables en lo que es físico-química, es decir, aquellos parámetros de madurez son los que se ven modificados por las condiciones del lugar, y las propiedades de calidad de los vinos. Por eso es tan importante descubrir y tratar de
adaptarse y aprender cuáles son las características para trabajar en cada una de las regiones. Porque lógicamente nosotros podemos tener la misma variedad, hablando por ejemplo en el caso Malbec. El Malbec no va a madurar igual en Mendoza que en Córdoba, que en Entre Ríos, que en Salta o que en Neuquén. Si tenemos la misma variedad, pero que en distintas regiones alcanza físico-químicamente hablando, es decir, sus componentes, o químicamente hablando, sus componentes no van a alcanzar los mismos niveles en cada uno de estos lugares y va a manifestarse diferente en función del lugar. Por eso es tan importante dominar, digamos, estos parámetros, estos factores, para poder determinar el estilo y el momento óptimo de cosecha para cada variedad. Bueno, los suelos. En la localidad de Colonia Carolla los suelos son suavemente ondulados o algo excesivamente drenados, profundos, franco en superficies y en subsuelo. O sea que son suelos intermedios en cuanto a su granulometría y su composición. Ni tanta arena ni tanta arcilla. Moderadamente bien provistos de materia orgánica, es decir, acá son un poquito más fértiles. Las principales limitantes se determinan por su baja capacidad de retención de humedad, ligera susceptibilidad a la erosión hídrica y eólica. Y esto es porque el agua escurre rápidamente. Por la mixtura de condiciones agroecológicas y climáticas y de sus diversas regiones, el vino cordobés posee una impronta diferente. El norte cordobés, las sierras chicas, Tras la Sierra, Calamuchita y Punilla. En sus viñedos destacan el Malbec, el Cabernet Sauvignon, el Pinot Noir y la variedad Isabela o también llamada Framboise, entre otras, propia también de Córdoba. Esta variedad Isabela que da origen a uno de los vinos emblemáticos de Córdoba que se llama Framboise. La uva moscatel de Alejandría, utilizada para lograr vinos blancos, aromáticos y con dejos dulces, por dejarle azúcares residuales. Bueno, por supuesto, ya su nombre lo dice, este moscatel, por las características que tiene, son vinos muy aromáticos. Recordemos que el moscatel de Alejandría es la madre del torrontés. Nace ese torrontés de la cruza del moscatel de Alejandría con la criolla chica, por lo tanto, todos esos aromas amoscatelados están presentes. Pero también dice encontramos cepas tintas y blancas tradicionales sumadas al torrontés riojano. Algo que distingue a los vinos cordobeses, su baja graduación alcohólica. Acá también es normal encontrarse con vinos que no superan los 13 grados, 13 grados de alcohol como mucho, debido a las abundantes precipitaciones y a las cosechas tempranas de la mayoría de las variedades. Sus vinos blancos son aromáticos y tintos, tienen buen color, pero cuerpo y estructura medio. Esto se da por, hay excesivas precipitaciones, hay mucha disponibilidad por ahí en los suelos de materia orgánica, por lo tanto la vid no da vinos con mucha estructura, sino más bien apuntado hacia lo aromático, con buena acidez, frescos. Córdoba tiene armado una ruta del vino. Esta ruta del vino que les digo, principalmente que conecta todo lo que es la zona del Valle de Tras la Sierra. Ya incorporado por la Cámara Empresaria Bodegas de Argentina, el circuito se compone de 8 bodegas y 6 productores artesanales. Estos puntos se pueden visitar para conocer viñedos, bodegas y hasta museos. Las bodegas tradicionales que se destacan son Bodega La Carollense, Bodega Campana, Don Coco y Bodega Nanini. Pero, dice, se han sumado nuevas bodegas que apuestan a renovar el mercado con vinos de alta calidad y ser parte importante de un circuito turístico. Y mucho más porque Córdoba trabaja muy fuerte con su turismo. Es una de las áreas o de las provincias que más trabaja desde lo turístico. Uno puede ir a Córdoba durante todo el año y Córdoba recibe durante todo el año una cantidad de turistas muy interesante, creando, dice, un camino del vino cordobés. Estos nuevos emprendimientos son Bodega Jairalá en Ichilín, Bodega Lucchesi, ubicada en Villa del Rosario, Finca Atos y Bodega Las Cañitas en Calamuchita. Bueno, ahí están algunas de las bodegas dentro de Córdoba. Fíjense ahí en el mapa, ahí se puede observar, está pintado de azul lo que es Calamuchita. Las sierras las tenemos acá. Separando ahí San Luis de Córdoba, tenemos la sierra. Entonces de este lado tenemos todo lo que es Calamuchita, General Belgrano, y en este sector acá tenemos lo que es Valle de Tras la Sierra.
La localidad de San Javier, por ejemplo, muy famosa por sus vinos también. Sierras Chicas, ahí está la Caroyense, Terra Camiare, Chacra de Luna. Algunos que son bodegas, otros productores artesanales. El norte cordobés, Jairala Oller. En Calamuchita, Las Cañitas, familia Furfaro, Vista Grande, Finca Atos. Y en Tras la Sierra tenemos Noble San Javier, La Matilde, Araos de la Madrid y Viarago. Fíjense, imágenes de fotos, imágenes de lugares de las sierras cordobesas plantados, con espaldero. Bodega Familia Furfaro fue la pionera en la villa Ciudad Parque en formar parte del camino del vino en Calamuchita. En medio de un entorno cautivante, sus más de 6 hectáreas de viñedos combinan perfecto montañas, espejos de agua y verdes planicies. Tenemos atrás la foto de la sierra. Fíjense que no son montañas, son sierras, tenemos una altitud mucho menor. En la finca ahí podemos encontrar Malbec, Pinot Noir, Cabernet Franc, Chardonnay. Y hoy se destaca con su línea Prima Terra en 6 varietales. Después aparece la bodega Chacra de Luna. En la zona rural de Colonia Carolla se encuentra una chacra ecológica abierta al público a 45 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Chacra de Luna. Sí, acá vemos un poquito más de humedad. Fíjense, tenemos espaldero, pero ya hay mayor vegetación en el suelo. Pero hay riego, fíjense acá, se alcanza a ver en las imágenes la línea de riego por goteo, porque las precipitaciones en esta provincia no alcanzan para cubrir la demanda de agua que necesita la planta. No es como en Entre Ríos. Bueno, acá en esta bodega, integrado por 2 plantaciones, se encuentra el viñedo histórico y el más nuevo. El primero de ellos, con más de 100 años de antigüedad, o sea que son plantas antiguas, presenta 2 varietales, el Pinot Noir y la variedad Isabela, que dijimos también conocida como Framboise o Chinche, la más tradicional de la localidad y que tienen la autorización y permitido elaborar. Por su parte, el viñedo más reciente abarca 1 hectárea, con varietales como el Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah y Anchelota. O sea que fíjense también cómo empiezan a aparecer, en esta diversificación empiezan a aparecer variedades que por allí no son tan conocidas en otros lugares tradicionalmente vitivinícolas. O sea que tienen también para mostrar muchas cosas propias de cada lugar, novedosas. Bodega Jairala Oller. En la pintoresca comuna de Ischilín, la bodega, dice Jairala Oller, deslumbra sobre el paisaje desde 1998, ya es mucho más nueva. Está ubicada a unos 950 metros sobre el nivel del mar, fíjense la altitud. Estamos en una zona de sierra, por lo tanto hay una altitud mucho mayor que la ciudad de Mendoza, por ejemplo. Y a unos 125 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba. Acá podemos ver las sierras como exponente detrás de los viñedos. Hoy, a lo largo y ancho de sus 10 hectáreas se producen varietales como Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot. Estos 2 últimos, dice, premiado en 2008 y en 2011. Bueno, tanto el Cabernet Sauvignon como el Merlot andan muy bien en esta región. Bien. Y después tenemos la provincia de San Luis, que integra la región de Cuyo junto con nosotros, pero es una provincia emergente dentro del mapa vitivinícola. Se trata de una provincia chica en la demografía de Argentina, pero con paisajes serranos, bien marcados, cruzados por pircas de piedra, construidos por las culturas precolombinas, dignos de ver, con muchos lugares turísticos muy lindos también. La provincia de San Luis ocupa el lugar número 12, es 12ª, en importancia en el país en cuanto a superficie cultivada, con 108 hectáreas en el 2019. Representa el 0,05%. Si bien la superficie de vid, fíjense, no es significativa en el total nacional, el 75% de lo que actualmente se cultiva se ha implantado en los últimos 10 años. Es una zona que se ha incorporado al mapa con una fuerte presencia, pero con viñedos que son jóvenes o nuevos, no más de 10 años. Bueno, acá en el Valle del Conlara es donde se va a concentrar la mayor producción de los vinos puntanos, con una característica netamente de un clima continental seco,
con un promedio de temperatura anual de los 17 grados, muy similar a los que tenemos aquí en Mendoza, nivel de pluviometría bastante bajo, lo cual hace que se necesite el riego, predominando en los meses de verano, típico también como nos pasa acá, tenemos mayor cantidad de precipitaciones en verano y que empiezan a disminuir, bueno, en este sentido de este a oeste van disminuyendo. Acá podemos observar ese río Conlara que atraviesa el valle, es el que les provee de agua a estas plantaciones, en una geografía que va contrastando lo que es paisaje serrano, con llanuras, con lagunas, con salares. Bueno, dentro de los picos más elevados que tiene este sector está los 2.200 metros en la Sierra de los Comechingones, por ejemplo, o también en San Luis o Guayabas, que son dos picos característicos de este lugar. En lo referente a las variedades de uva que vamos a encontrar, Syrah, Tannat, Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Pinot Noir y Sauvignon Blanc, por nombrarle las más importantes. Bueno, algunas bodegas famosas de esta región. Tenemos la bodega Punta de los Venados, con 10 hectáreas de viñedo, todas ellas bajo riego por goteo. El método de conducción utilizado es paldero alto, de 4 alambres con poda del tipo cordón pitoneado bilateral. Hemos implantado, dicen Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, Bonarda, Petit Verdot y Anchelot. O sea que fíjense cómo lo interesante y cómo se abre esa paleta de varietales. Un poco buscando esa diferenciación. Bodega Corral de Palos, ubicada por la ruta 146 a solo 30 kilómetros al sur de San Luis. En Beasley, la bodega fue rebautizada con el nombre Corral de Palos. Es un proyecto con 1.000 hectáreas de campo, de las cuales 55 ya están plantadas con viñedos, 10 con nogales y en un futuro cercano plantación de pistachos. El resto del campo será destinado para ganadería. Recordemos que San Luis tiene una fuerte también producción de todo lo que es ganadería. Tiene una capacidad aproximada de 600.000 litros, o sea que está proyectada bastante grande la producción. Luego aparece Bodega Los Coros, en un emprendimiento que comenzó su actividad en el año 2009. En el 2002 se inició su primera vinificación, o sea que es bien nueva, moderna, de volumen en bodega propia, dice, con las variedades Malbec, Syrah, Cabernet Sauvignon y Viognier. Se suma esta variedad blanca. Entre sierras y llanuras, dice, encontramos un terroir único que combina una excelente amplitud térmica, vientos intensos, rodeado de bosques nativos donde se producen vinos auténticos y de gran personalidad. Bueno, y ahí se ve en la imagen uno de sus vinos de la variedad Cabernet Franc, que se da muy bien en esta región también. Bueno, y después hacemos mención a algunas provincias más pequeñas que han empezado nuevamente a resurgir en el mundo del vino. Si se acuerdan, Santiago del Estero, cuando veíamos las clases de cultura, Santiago del Estero es una de las provincias que acuna las primeras estacas de vid y sobre las que empiezan la vitivinicultura en Argentina. Bueno, nuevamente empieza a resurgir Santiago del Estero con algunos proyectos. Fíjense, en el mes de octubre del 2019 se certificó el primer vino procedente de Santiago del Estero, o sea que el año pasado, con el eslogan Santiago, cuna del vino, haciendo referencia a la historia que cuenta sobre la llegada de las primeras estacas de vid a esta provincia. El vino es producido por Bodega Finca María del Pilar, donde se cultivan las cepas de Malbec, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah, Marsala y Anchelota, y que se encuentra ubicada en el pasaje Higuera Chacra en la ciudad de Beltrán, a 30 kilómetros de la capital, y que será inaugurada la primera semana de octubre. O sea, eso era, esto fue el año pasado. Es una bodega totalmente moderna. Allí podemos observar el emprendimiento, una bodega moderna, con una característica arquitectónica de bodega nueva, justamente, con un estilo moderno, con jardines y seguramente también pensando en recibir al turista e incorporándose al enoturismo, mostrando un poco esta historia, las características de sus vinos. Y después, fíjense, vamos a poner a Santa Fe, no por tener bodegas, pero sí porque Santa Fe
se ha sumado con plantitas de vid al mundo vitivinícola. Luciano Palacesi, un productor agropecuario santafesino, comenzó en agosto del 2019, o sea también año pasado, a implantar uvas maduras de la variedad Malbec y Cabernet Sauvignon en un predio de la localidad de Arteaga, a 113 kilómetros de la ciudad de Rosario, y planea cosechar las primeras uvas a fines del 2021. Así que seguramente a fines del 2021 vamos a tener, fines del 2021, mejor dicho, sería principio del 2022, o sea que en ese ciclo la planta daría sus primeras producciones. Utilizaron el sistema de conducción, fíjense lo interesante y que lo pueden ver ustedes en la foto, que por ahí consultan, bueno, si hay de este sistema de conducción que vimos, de vaso, aquí en Argentina. Allí en Santa Fe se está probando con este sistema de vaso, que permite separar los brazos y que la planta abra su canopia o tenga su canopia mucho más abierta, separada, y favorecer la ventilación. Estamos en una zona de altos niveles de humedad, entonces hay que proteger mucho la incidencia de las enfermedades criptogámicas, como también pasaba en Entre Ríos. Bueno, acá está la imagen, poniendo las plantitas, las primeras plantas. Al proyecto se suma el ingeniero agrónomo mendocino Matías Prieto, con otro emprendimiento de un pequeño viñedo en la provincia, en Laguna Paiva, donde se produce vino casero y cuenta con la dirección enológica del ingeniero. Bueno, está Santa Fe dando también sus primeros pasos en el mundo vitivinícola, con características climáticas parecidas a estas provincias que hemos venido viendo, pero muy diferentes a las provincias tradicionalmente vitivinícolas. Bueno, hasta aquí hemos llegado, chicos. Este módulo, esta clase la hemos incorporado nuevamente porque es interesante que abramos el mapa vitivinícola de Argentina y podamos ir conociendo los nuevos emprendimientos que se están sumando a la vitivinicultura nacional. Así que es muy interesante. Si quieren investigar, buscar, aprovechen para ampliar mucho sus conocimientos, principalmente estas zonas emergentes de las que por ahí no tenemos tanta información. Así que bueno, los invito a que sigan investigando y abriendo su cabeza en este mundo que la verdad no tiene límites. Es decir, podemos probar, diversificar, encontrar nuevos terroirs, y eso es lo que está haciendo la industria. Bueno, ha sido un gusto, nos vemos en la siguiente clase.